Saludos y bienvenidos al programa Hoy Culto Familiar en edición de sábado. O sea, estamos recibiendo el sábado aquí en este programa especial, así que un saludo para todos. Esperemos que el amor de Dios esté con usted, le acompañe en todo momento. Aquí estamos felices porque no estoy solo, me acompaña también Dan Peak, parte de la familia de 3ABN, ingeniero aquí en el canal. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir el sábado con ustedes dos y con nuestros televidentes y los que están escuchando por radio también. Estamos muy privilegiados de estar con ustedes. Dan, este es un ministerio amplio y tú has estado en esto de las torres y trabajando con eso. Sí. Más o menos, como en cuántos países podríamos decir que más o menos llegamos en un programa como este que se transmite en 3ABN Latino. Bueno, en todo Centro y Sudamérica estamos en varios equipos de televisión por libre al aire y también estamos en muchos compañías de cable y por satélite también y por el internet, por los que tienen. Muy bien, qué bueno, así que te agradecemos, ¿verdad?, por estar colaborando en el ministerio. Tenemos también por aquí a alguien que nos ayuda muchísimo también en 3ABN Latino y es el supervisor de edición de video, el hermano Andrés Iglesias. Muchas gracias, José, por la invitación. Muchas gracias por la posibilidad, de estar acá recibiendo el sábado contigo, con Dan Peak, amigo y hermano acá de 3ABN. Y muchas bendiciones y feliz sábado para todos los que nos están mirando en estas horas sagradas. Así es, pues hoy queremos meditar en la palabra de Dios, ese es el tema que vamos a compartir con nuestros amigos y pues el texto bíblico lo vamos a decir ya luego de tener esta plegaria, esta oración. Así que vamos a pedirle al hermano Andrés Iglesias para que nos dirige en oración durante este programa, que pues el Señor pues esté con nosotros. Amante y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, oh Dios, por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque separaste este día para bien de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este sábado. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, por suplir, Señor, cada necesidad. Amén. Señor, gracias porque hasta hoy has sido bueno y siempre lo serás. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que nos están mirando también, Sí, Señor. que nos están escuchando, que hasta ellos, Señor, llegue tu bendición y si es tu voluntad, sean suplidas todas sus necesidades. Amén. Sí, Señor. Gracias te damos por la familia de 3ABN. Gracias, Señor. Gracias te damos por la familia de 3ABN Latino. Amén. Amén. Gracias, oh Dios, porque tus misericordias han sido grandes para con cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti en esta hora. Te damos gracias por cada bendición. Y te pedimos, Señor, que cuando tú vengas, todos, oh Dios, todos los que estamos acá, todas nuestras familias, los que nos están mirando, Señor, tu pueblo, podamos recibirte, Señor, y podamos estar contigo por toda la eternidad. Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias, Andrés y Dan. Pues, y es real lo que dijo Andrés en la oración, de que somos una familia y aquí estamos como familia porque somos hijos de Dios, que es nuestro Padre Celestial, así que nosotros somos hermanos en la fe. Así que vamos al texto bíblico de Hebreos. Estamos en el capítulo 5 de Hebreos, los versos 12, 13 y 14 del libro de Hebreos. Dan, usted si tiene la bondad y puede leer estos textos. ¿Cómo no? Hebreos 5, empezando con el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y del mal. Bien, así que, ¿hay algún comentario que tengan acerca de este texto? Bueno, en cuanto de leche y alimentos sólidos, dice, después de tanto tiempo, entonces pensamos en los primeros etapas de la vida, el bebé que nace, que no tiene experiencia, que no sabe andar, no sabe lo que caliente, lo que le va a hacer daño, le dan leche. Sí. También cuando uno está enfermo o viejo a veces, pero cuando uno está enfermo, muchas veces no toma comida sólida, está buscando algo que sea liviana o algo fácil de digestionar y fácil de tragar y no está listo para aceptar, pero ya que un niño de esa altura, de 5, 6, 10 años de edad, uno no se espera que todavía solo toma leche. Así que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Andrés, ¿tienes algún comentario? Sí, me llama la atención el versículo 12, comenzando dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Pienso que el autor de acá de Hebreos nos está llamando también a la reflexión. Nos está diciendo que deberíamos ser ya maestros después de tanto tiempo. Pienso que de alguna forma debemos estudiar más la Biblia. O sea, y lo estoy diciendo no solamente para las personas que nos están mirando, ¿no? Sino para mí. Debemos dedicar más tiempo a las cosas de Dios. Debemos consagrarnos a Él, mirando los tiempos, todos los problemas que estamos viendo ahora mismo con el tema del COVID-19, con el tema o sea, las noticias que se están dando alrededor del mundo. Pienso que Dios nos está llamando a prepararnos, o sea, a tener su carácter. Por eso también acá el autor dice, debiendo ser ya maestros. Muchos de nosotros ya pudiéramos haber alcanzado una madurez mayor en Cristo, sin embargo nos hemos retrasado un poco. Pienso que con la ayuda de Dios podemos ya comer, como dice aquí debajo, dice alimento sólido. Y eso solamente lo vamos a lograr, ¿cómo? Estudiando la Biblia, Estudiando la Biblia, como dice. orando y buscando cada día más de Dios. Es lo que me hizo pensar, o sea, el versículo, sobre todo el versículo 12 de este capítulo que estuvimos leyendo acá. Y dice arriba, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Así que es bueno ir allí, estudiar, escudriñar, sacarle el juguito, ¿verdad?, al texto y crecer no solamente físicamente, sino también nuestra madurez espiritual, desarrollarnos, ¿verdad? Sí, debemos de desarrollarnos o somos flojos. O somos Realmente flojos. si el niño de 10 años todavía no está tomando alimento sólido, ya sabemos que tiene problemas, tiene una enfermedad o una flojeza que yo no sé qué, pero sí, y Pablo está diciendo que esas personas están llegando al estado de que debieron de estar andando, tomando la comida regular y ya tienen que regresar a los primeros pasos que deben de bien saber cómo andar. El bien y el mal. Sí, bueno, cómo andar. Nadie piensa, bueno, tengo que poner ese pie, luego poner esto y mantener mi balance y mover el otro. Estas cosas deben ser naturales. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos alabar a Dios. Tenemos nuestros himnarios, así que en casita también los hermanos se saben estos himnos y quisiéramos cantar el himno 204, que habla de esto también, de las palabras de Dios, bellas palabras de vida, o cantádmelas otra vez, lleva por título aquí en nuestro himnario, o cantádmelas otra vez, 204. Sí, o cantad de las palabras de Dios otra vez.
que son lindas esas palabras, ¿verdad? Que podemos ver en la Biblia. Y es que el Señor nos habla por medio de ella y hay beneficios que podemos pues, sacar de allí, de la palabra de Dios. Y quizás podemos discutir aquí qué beneficios nos proporciona el estudiar la Biblia, el estudiar la palabra de Dios. La Biblia es un tesoro. Realmente muchos, de alguna forma, si hemos escuchado, lo que desean en su vida es ganarse la lotería, ¿no? Porque la lotería se supone que te va a dar todo lo que necesitamos. O sea, el que se gane la lotería se va a poder comprar el carro que le gusta, va a poder comprarse la casa que le gusta, pero realmente eso es algo pasajero. Y no es que tener dinero esté mal, sino que realmente, como yo lo veo, la verdadera lotería es la palabra de Dios. Porque sí, podemos tener un buen carro, podemos tener una buena casa, podemos viajar, podemos visitar el mundo, pero finalmente todo se va a terminar. Sí, Finalmente. y tampoco la felicidad va a terminar pronto en estos compras y viajes. Ya tiene que tener algo más y más cada vez para obtener la felicidad. Es correcto. O sea, realmente, aunque obtengamos todo eso acá en la tierra, la palabra de Dios es la única que nos da la esperanza. Porque finalmente todos vamos a morir. Y si usted analiza, la vida es tan pasajera, todo es tan rápido, o sea, todo pasa tan... y solamente con la palabra de Dios, en ella vamos a encontrar esperanza, que es Jesús. Por eso pienso que el mayor tesoro que nosotros podamos tener como personas, o que podemos haber conocido, es haber conocido y aceptado la palabra de Dios. Pienso que la palabra de Dios nos da también discernimiento, o sea, para poder escoger entre el bien y el mal. Yo en mi caso, por ejemplo, que no fui cristiano en un tiempo, o sea, yo no conocía el Evangelio, no nací en la iglesia, y realmente no sabía qué era bien y qué era mal. Aunque internamente habían cosas que me decían, no hagas esto, pero yo para mí el placer era, por ejemplo, que llegara el fin de semana para irme a las discotecas, como le llaman en mi país, o sea, en Cuba. Mi placer era compartir con amistades, tomar una que otra cerveza, cosas así. Eso era lo que me motivaba. No existía en mí a lo malo muchas veces le llamaba bueno y a lo bueno le llamaba malo. Pero gracias a Dios que por la palabra de Dios me ayudó mediante el Espíritu Santo a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es, para mí ha sido de gran bendición haber conocido, o sea, la Biblia. Muy bien, y yo creo que la Biblia también podemos decir que nos mantiene a nosotros con esa sed, ¿verdad?, de las cosas de Dios. Como dice en Efesios capítulo 1, el verso 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que si nosotros, ese es uno de los beneficios también, o sea, que nosotros podemos ver esos misterios. Dios nos da a entender esas cosas y nos mantiene sedientos, porque la Biblia es, como Andrés menciona, pues una fuente inagotable de agua, ¿verdad? ¿Qué otros beneficios podemos mencionar? Yo, bueno, mencioné ahorita lo de la lotería, ¿no? Sí, Yo sí. pienso que sí, Que realmente... debemos pegarnos, pero pegarnos a la Biblia Exacto. que nos lleva a la palabra de Dios, que es Jesús, ¿verdad? Verdaderamente yo me saqué, o sea, la lotería cuando conocí la Biblia, porque gracias a Dios, o sea, Dios arregló mi vida. Y en estos días, hace como una semana o algo así, estaba pensando, 1 o 2 semanas, estaba pensando realmente dónde yo estuviera hoy si no hubiese conocido el Evangelio. Realmente no me puedo imaginar, o sea, lo que estuviera haciendo, dónde estuviera, porque mi vida no estaba, o sea, leyendo la Biblia, analizándola, no tenía nada que ver con lo que he aprendido, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso. Realmente ha sido un tesoro que invito a todos los que nos están mirando, ya sean cristianos o no lo sean, que
Abran la Biblia. Hay bendición cuando abrimos la Biblia. Hay bendición cuando leemos una promesa de Dios. Hay bendición cuando oramos. Hay bendición cuando realmente nos entregamos a Dios. Y se los digo porque lo he visto en mi vida. Y por eso insto a todos los que nos están mirando, a todos los que sintonizaron el canal, ya sea por internet o sencillamente por la radio, que abran la Biblia. Hay veces que nos sentimos desanimados, José o Dan. Hay veces que pensamos, ya Dios nos olvidó. Hay veces que pensamos que ya todo está perdido. Y yo pienso que mientras más débil somos, y es una de las cosas que me ha ayudado en mi vida, porque dice la Biblia que hay un versículo que me ha ayudado muchísimo, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y muchas veces cuando más humildes somos, cuando más débil somos, más Dios muestra su poder en cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios por eso, porque realmente ha sido de bendición para mí y para mi familia también. Pero Andrés, mencionaste también una parte que nos da discernimiento, o sea, para poder nosotros decidir por el bien, por el mal, ¿verdad? Así que es bueno estudiarla también por eso, es un buen beneficio que has aportado acá. Bueno, la Biblia también dice que es la palabra viva y eficaz. Y la palabra viva, bueno, me ha pasado mucho tiempo. Yo nací en la iglesia y mis padres y mis abuelos ya eran obreros en la iglesia. Entonces yo he llegado de otro punto de vista que mi hermano Andrés, sí. Pero yo tenía otros problemas que tuve que superar. Y bueno, todavía estoy superando con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Pero cuando ya llegué a entender que la Biblia era la palabra viva, y habla de Jesús en Juan 1, en la entrada de Juan. Nos ayuda a entender quién verbo. Es él, quién es Dios, quién es Jesús. Sí, pero ya Jesús era el verbo. Y esto es la palabra, o el verbo. En inglés, ambas palabras están lo mismo, es la palabra. Pero aún me gusta en español porque el verbo es acción. Pero son palabras, son... Y esto es la palabra. Estamos esperando escuchar a Dios. Me está hablando, me dice, ande a tal cosa, ande a tal cosa. Pero raramente escuchamos esto. Pero he descubierto que los más versículos que conozco, que he memorizado, mientras que estoy orando, ya puede ser vivo la palabra de Dios, porque me trae a mente. Y de esa manera Dios me habla a mí diciendo, bueno, ¿recuerdas tal verso? ¿Estás pensando en hacer esto? Mejor que no haces esto, o que si adelante te voy a bendecir si vayas y haces esto. O sea, que podemos ver qué quiere Dios de nosotros también ahí. Inclusive a veces en mi teléfono me llega un versículo del día y estoy pensando en una cosa y me aferma en hacer tal cosa. Y yo siento al leerlo que no son solamente un versículo de repente, sino que Dios escogió esto de antemano para mí y me da confianza en esto, a tener ese guía. Okay. Yo creo que también nos da la verdad, porque si vamos al sentido práctico, esa es la voluntad de Dios por la cual nosotros debemos vivir, ¿verdad? Diariamente. ¿Qué tal si cantamos otro himno? Puede ser quizás Santa Biblia. ¿Qué les parece el 208? Santa Biblia. Vamos a ver, sí. ¿Recuerdan esa letra? Bueno, adelante, señor director, con la música para alabar el nombre de Dios. Divina
ese himno le da el valor, ¿verdad?, que tiene la palabra de Dios con nosotros. Me gusta mucho, un himno que se canta mucho, ¿verdad?, cuando vamos también a la iglesia. Y quizás podemos también, hablamos de beneficios que nos da la palabra de Dios, quizás podemos también hablar sobre los ejemplos de momentos que la Biblia pues, nos ayuda a vivir. O sea, en los momentos de que tenemos que tomar una decisión, en momentos específicos, trascendentales de la vida, pues quizás la Biblia nos puede dar algunos ejemplos de cosas que nos pueden ayudar. Así que no sé si están pensando en alguno, por ejemplo, no sé, ustedes que son casados, quizás me pueden aconsejar qué cosas hay en la Biblia que me pueden ayudar a mí como una persona que está soltera, que quizás en algún futuro, ¿verdad? O que ustedes ya lo han vivido. ¿Qué ejemplos me podrían mencionar? Bueno, José, como bien dice, o sea, el himno dice, en la estrofa 4 dice, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Era lo mismo que estábamos, o sea, hablando anteriormente. La Biblia es un tesoro. Es un tesoro que si nosotros lo aprovecháramos, si nosotros la estudiáramos más, si nosotros meditáramos más en ella, realmente íbamos a sacar un gran provecho de la Biblia. Y sí, hay veces, ahorita Dan estaba diciendo algo con respecto a que si escuchamos la voz de Dios, porque muchos de nosotros queremos, por ejemplo, o sea, alguien que no se haya casado, quiere que Dios, no sé, le muestre, empieza a orar y dice, bueno Dios, si la estrella que está en el cielo se mueve para la derecha, entonces es la persona tal, y si se mueve para la izquierda es la otra. Y entonces, o va a la iglesia y dice, Dios mío, si por ejemplo, Como mi algo al prometido azar. o mi prometida, si tiene la camisa, si va este sábado con la camisa roja o con la blusa verde, entonces sí, es que me tengo que casar con ella. Y realmente no es tan así. O sea, Dios nos dio la Biblia, ¿ok? Y muchas de nuestras respuestas están ahí. Muchas veces nosotros sabemos las cosas como son o cómo tenemos que actuar y no lo hacemos, porque nos dejamos llegar por esos pequeños detalles y realmente no es así. Hay veces que sabemos cómo debemos actuar, no lo hacemos porque sencillamente no es la respuesta o no es lo que queremos para nuestra vida, porque Dios nos lo dice claro en la Biblia. Por ejemplo, no te debes casar con un yugo desigual, lo dice claro la Biblia, ¿ok? Entonces ahí empezamos a arreglarla y decir, no, bueno, sí, está bien, pero yo sé que ella en un futuro va a aceptar, o sea, en un futuro ella va a cambiar, porque Dios es bueno y yo sé que el día de mañana, y es verdad que Dios sí, Dios tiene misericordia de las personas y Dios es capaz de hacer, o sea, de cambiar el carácter de quien sea, eso es una realidad. Pero la Biblia nos dice que no nos casemos con un yugo desigual, la Biblia nos dice que no nos casemos y fíjate, es diferente, o sea, no es lo mismo casarte con un yugo desigual, con una persona que no es de la iglesia, que no tiene ningún conocimiento de la Biblia, Que no que creen no en le el mismo interesa, Dios. que no cree en el mismo Dios, a estar casado con o sea, estar casado ya y entonces conocer el Evangelio. Son cosas diferentes, porque a la vez que ya tú estás casado, a lo mejor tú conoces el Evangelio o tu esposa conoce el Evangelio y ya estás casado. O sea, Dios que te pide, bueno, que por tu ejemplo o por el ejemplo de tu esposa, a lo mejor tu marido, o sea, un día llega a conocer el Evangelio, ¿no? Pero pienso que es un tesoro, o sea, que tenemos la Biblia y ahí tenemos todas las respuestas, todo. Dios nos habla, como decía Dan, por un versículo, lo que tenemos es que hacer énfasis en el estudio de la palabra de Dios. Es lo que pienso y que me ha dado resultados en mi vida, por eso es que lo estoy diciendo. Gracias, Andrés. Dan, ¿usted tiene también algún ejemplo que la Biblia... Bueno, la Biblia está lleno de ejemplos de historias de varias personas y que nos da modelos y entendimiento del deseo de Dios, con tal que sea bien o mal. Pensamos en el rey Saúl y el rey David, un contraste grande entre ellos, pero sabemos, nos ayuda a entender lo bueno y lo malo. Pero hablando de hacer decisiones en la vida,
decidir quién casar, qué casa comprar, qué auto comprar. Todas esas cosas son cosas grandes. Y no digo que Dios no interese en las decisiones pequeñas, en qué camisa voy a usar hoy, pero en el libro Mensaje para los Jóvenes, Dios nos da 3 maneras en que Dios nos habla y nos guía. En la primera mencionada son las Sagradas Escrituras, que en ellos yo recuerdo hace tiempo memoricé todo el capítulo de Romanos capítulo 12. Todo el capítulo. Sí, bueno, era el versículo de memoria, un versículo de ese capítulo, pero estuve enseñándolo a los niños, entonces decidí memorizar esto que ellos deben de memorizar. Ya. Y de ahí el próximo era muy bien, y el próximo hasta que ya terminé todo el capítulo, y por un buen tiempo, una gran parte de las decisiones que tuve que hacer en la vida me hizo pensar en tal versículo, el otro versículo, y era una gran ayuda. Y ya supe que pude ver, realmente no pensé que tenía que ver con esto, no puedo pensar ahorita en un ejemplo preciso, concreto, pero era interesante. Los otros métodos que Dios nos habla son los actos providenciales de la vida. Bueno, de repente estás pensando en comprar un auto y aparece uno de un buen precio, y si pide a Dios si esto está bien o no, te va a indicar, como los hermanos de David. El primero no era, el segundo no era, ¿y dónde está David? ¿O está allá? Entonces, todo lo que parece tiene que comparar y pedir a Dios aclarar bien, y Él lo va a hacer. Y por fin el tercero era impresiones del Espíritu Santo directos. También podemos quizás ver sobre el casamiento, el divorcio, el nuevo casamiento. También veo que hay ejemplos en la Biblia de esos temas también. ¿Qué otros ejemplos pueden? Bueno, inmediatamente cuando empezaste a hablar de Oseas, de matrimonio, yo empecé del profeta Oseas. Él era un caso raro, realmente, que Dios le envió a casarse con una prostituta y los problemas que él tenía, pero era para un ejemplo. Y yo no recomiendo, pero si Dios te envía y te da instrucciones claras, debe de casarse con una persona así. Pero le da muchas otras instrucciones. Son las primeras instrucciones que haya, no siempre lo correcto. Y Dios no se enoja si le pide que te aclara sus indicaciones, porque Él entiende que somos humanos y no entendemos muy bien. Tenemos la capacidad de malentender más que entender muchas veces, me parece. Y bueno, adelante. Estamos hablando, ¿verdad?, de ejemplos que podemos encontrar en la Biblia que nos ayuden en la vida diaria, como este tipo de temas, ¿verdad? Y pues estamos poniéndolo de ejemplo como tal. Quizás una persona que esté pensando en estudiar, como que qué carrera sería bueno estudiar. Quizás hay algún ejemplo en la Biblia también que nos dice como que, bueno, tal persona se dedicó a tal cosa. Quizás esas cosas también están en la palabra de Dios. Sí, adelante. Sí, hay puntos claves acá. O sea, por ejemplo, el matrimonio, que es bien importante porque yo pienso que el matrimonio es la base de la sociedad. De hecho, el enemigo ha tratado de destruir. Dios instituyó ahí en el Edén el sábado, como todos sabemos, y el matrimonio. Y la base de la sociedad es el matrimonio. Ahora, ¿Okay? hoy día que están mencionando palabra matrimonio, como que hay una fiebre, por decirlo así, o un boom, de no utilizar el matrimonio. Entonces, ¿la Biblia habla de eso también? O sea, Hay personas que están conviviendo, hay personas que... ¿La Biblia da esos ejemplos también? Sí, Pablo lo deja claro, o sea, en el Nuevo Testamento, él deja claro de que uno debe casarse. O
sea, incluso usa la palabra quemarse en algunas traducciones, porque Dios no aprueba, o sea, la Biblia no aprueba la palabra de Dios, que las personas se junten de mutuo acuerdo sin antes haberse casado, sin antes tener la bendición de Dios. Eso realmente no está bien. Y cuando analizamos, lo que sucede es que hay veces, nosotros vamos a los 10 mandamientos, los 10 mandamientos comienzan muchas veces con un no. Te dicen, no matarás, no adulteres, no... Y nosotros no entendemos que eso es para nuestra bendición. Porque hoy, ¿cómo está la sociedad? Por ejemplo, ¿cuántas enfermedades hoy no existen? ¿Cuántos problemas matrimoniales no existen? ¿Cuántos niños hoy se quedan sin su mamá, sin su papá? Porque sencillamente decidimos, por lo que sea, por un problema sencillo, decidimos separarnos. La mamá coge su camino, el papá coge el de él. ¿Y qué pasa con el hijo? Entonces, después la sociedad es la que sufre, pero sufre porque el hijo, o sea, no aprendió los principios bíblicos de sus padres desde la cuna, y entonces después vienen todos esos problemas y todo eso se está arrastrando desde el Génesis hasta hoy. Realmente Dios tiene la solución para cada uno de nuestros problemas y para cada una de nuestras necesidades. Lo único es que tenemos que poner en práctica lo que dice la Biblia. Otra cosa que se está dando mucho hoy día es el hecho de que hay pues, hijos que les responden de alguna manera a los padres, y en la Biblia quizás nos puede decir cómo responderle a los padres. Bueno, en primer lugar es el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, son pocas palabras, pero ¿cómo las van a honrar? Obedeciendo, desobedeciendo, hablándoles fuerte o suave, ayudándolos, preocupándolos de su bienestar, como ellos se preocuparon de tu bienestar cuando eres joven, y aun si no hicieron esto, como cristianos somos obligados de honrarlos en tal que podamos. Amén, amén. Bueno, ahí discutimos beneficios. Vimos ejemplos prácticos en la vida, cuando hay que tomar decisiones trascendentales en la vida, pues podemos ir y acudir a la palabra de Dios, porque ahí pues podemos encontrar esos ejemplos. ¿Qué tal si ahora tenemos otro himno, verdad? Quizás podemos ir al 209, porque la Biblia nos habla de Cristo. Himno 209. La
Así que nos habla de Cristo, nos habla de historias, ¿verdad?, en el pasado, pero también nos da esperanza futura. Así que tiene pasado, tiene presente, tiene futuro, la palabra del Señor. Quizás podemos ahora hablar un poco acerca de los consejos que nos proporciona la Biblia. ¿Qué consejos quizás me pueden mencionar acá? Como quizás el aprender a hacer un devocional y cosas así. Yo pienso que José, este himno dice, el título dice, la Biblia nos habla de Cristo. Pienso que es el broche, a lo que hemos estado conversando acerca de la Biblia. Porque finalmente la Biblia, ¿de quién nos habla? De Cristo. ¿En quién está la esperanza? En Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Todo está alrededor de Cristo. Y realmente cuando nosotros analizamos la vida de Jesús, Jesús dividió la historia. Encontramos por ahí la ciencia, aunque la ciencia, alguna ciencia, porque hay mucha ciencia que sí, que de alguna forma, por ejemplo, he visto algunos documentales que hablan acerca de que el Mar Rojo se abrió, entonces lo tratan de explicar científicamente, empiezan a tratar de simularlo, ven los milagros de la Biblia y le dan una explicación científica. Pero también reconocen lo que iba a decir ahorita, que dice antes de Cristo y después de Cristo. Cristo dividió la historia y es una realidad. Eso es innegable que Cristo estuvo en esta tierra. Yo le doy gracias a Dios por eso y le doy gracias a Dios por la esperanza que tenemos en Jesús. Porque es que finalmente todos, yo me recuerdo ahora, estaba pensando, mi abuela fue la persona que me crió cuando era un muchacho. Y ella tuvo una época que ella, tuvo una enfermedad de cáncer. Y me recuerdo en ese tiempo yo estaba allá en la iglesia, yo estaba prácticamente recién comenzando. Y en mi mente yo decía, Dios la puede librar. Dios tiene el poder para, lógicamente, la enfermedad desaparezca. Pero finalmente va a morir. Porque ya sea que Dios nos libere de una enfermedad o no, finalmente, a menos que Él regrese, todos vamos a morir. Entonces, en Jesús tenemos la esperanza de la resurrección, en Jesús tenemos la esperanza de una nueva vida. Y quería conversar, hablar con respecto a eso. Y con respecto a lo que estabas preguntando acerca de algunos consejos para usar la Biblia. Podemos hacer un devocional. Importante pienso que es que en la mañana lo primero que debemos hacer es estudiar la Biblia. Lo primero que debemos hacer es orar y tratar de que Dios nos hable mediante la Escritura. Ya sea leyendo un salmo, ya sea haciendo un devocional o de alguna forma mediante la Biblia. Quizás hacer algunas marcas en textos especiales que nos llamen la atención, ¿verdad? Puede ser también un consejo. Memorizando textos bíblicos, lógicamente, porque eso es bien importante a la hora de poder enfrentar los desafíos que tenemos en el trabajo, los desafíos que tenemos en la vida. De alguna forma el Espíritu Santo nos lo va a poner en nuestra mente lo que hemos aprendido, porque es imposible de que si no estudiamos la Biblia, cuando vengan los problemas o cuando vengan las dificultades, va a ser imposible que nosotros podamos hacerle frente si no tenemos una base bíblica. Porque, por ejemplo, dice la Biblia, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahí claramente nos está diciendo que aunque pensemos de que hay una crisis, de que todo se va a terminar, de que no vamos a tener que comer, de que no vamos a tener, dice la Biblia que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo pienso que las promesas de Dios están ahí, solo que tenemos que aceptarlas y creerlas por fe. Yo creo que también si tenemos quizás preguntas de la Biblia, sería bueno pues anotarlas, también buscar respuestas de esas preguntas. Quizás, ¿qué otros consejos quizás Dante tenga alguno? Bueno, me hizo pensar en los comentarios de Andrés que
podemos tener mucho conocimiento de las Escrituras, pero si no conocemos a Jesús, no convierte esto en la palabra viva. No. Recuerdo cuando yo estaba haciendo mis estudios universitarios, por un par de años asistí a una universidad del Estado, y tuve un profesor que era en una clase de filosofía, que lastimosamente yo hice no muy bien en esa clase, pero eran otros alumnos cristianos y adventistas en la clase conmigo, y empezaríamos a mencionar un versículo de la Biblia y citarlo más o menos por nosotros, y él podría decirlo tal, precisamente hasta la palabra, bien memorizada. Pero a nosotros no parece que ese profesor, aunque era pastor anteriormente, tenía una relación con Jesús. Valía la palabra de Dios. Sí, podría decirte todo lo que decía la Biblia, pero parece que él no tenía relación con Jesús que le hizo amable, que lo cambió su vida. Ya tenemos el consejo de los discípulos, que eran pescadores, hombres brutos que no tenían la finez de la cultura, pero se notaban el cambio en su vida, porque ellos tenían una relación con Jesús. Okay. Quizá, Andrés. Sí, eso es importante lo que está diciendo Dan, porque o sea, la Biblia es el libro más leído, es el libro que más traducciones se le ha hecho a más idiomas en el mundo. Histórico, sí. Hay muchos personajes mundiales que han leído la Biblia, muchísimos, y pudiera mencionar algunos, pero muchísimos. Pero, como dice Dan, la Biblia es más que religión, es una relación, y la Biblia es una relación con Jesús, porque la letra al final mata. Incluso el mismo Salomón, si mal no recuerdo, dice que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Gracias a Dios por eso, y gracias a Dios que nos dio la Biblia, pero lo más importante es tener una relación con Jesús, porque es Jesús el que cambia a las personas. Claro, mediante la Biblia, cuando uno conocemos, yo de hecho llegué al Evangelio. Yo vivía, o sea, estaba en mi provincia, allá en Cuba, y mi universidad estaba en La Habana, en otra provincia. Sería como decir acá en Estados Unidos, en otro estado. Y una persona me regala un Nuevo Testamento, pequeño. Yo comienzo a leerlo, estoy un día en la universidad, estaba precisamente en el cuarto, y me da por abrirlo. O sea, me da por abrir el Nuevo Testamento y me pongo a leerlo. No entendía prácticamente nada, no sabía nada. Fue algo que... Y en ese momento entra alguien al apartamento y me dice, en mi grupo se están reuniendo unos amigos. Ella ni sabía tampoco de religión, ni sabía tampoco de iglesia, no conocía nada. Me dice, se están reuniendo, pero ella me vio. Fíjense, yo tenía la Biblia, es que como mencioné anteriormente, la Biblia da bendición. Cuando la abrimos, las bendiciones vienen. Ella me vio con la Biblia abierta y me dice, se están reuniendo, si quieres ves. Y yo dije, está bien. Y para no demorarnos tanto, porque yo sé que el tiempo está terminando, gracias a Dios fui y ahí comencé a estudiar, y para la gloria de Dios, o sea, seguí, me bauticé y hoy estoy acá. La Biblia realmente es un tesoro que cambia a las personas. Amén, amén. Hablando así también, siguiendo la línea de los consejos, yo creo que un buen consejo también es buscar una Biblia de estudio, una Biblia que tenga mapas, una Biblia que tenga pues, cosas así. O sea, hay recursos que la gente también puede conseguir y puede ayudar más en esa devoción. Dan, ¿tiene algún otro consejo? Bueno, solo me hizo pensar que también el diablo, como mencionó Pablo, ya sabe bien las Escrituras, pero él no tiene una buena relación con Jesús. Y estoy pensando en gente como yo, quienes ya nacieron en la iglesia, pasaron culto familiar cada día en casa, pero no tienen relación con Jesús. Esto de una manera me costó un poco, porque yo tenía tanto conocimiento, pero no conocí bien a Jesús. Y
a veces uno puede pasar a las emociones y las acciones y no le hace nada. Pero hay que pedir y creer. Es difícil de explicar cómo. Y estuviste hablando de matrimonio y es un buen ejemplo de una relación. Y no es algo que puede forzar a la chica a amarte. Tú ves esa chica que, bueno, te parece bien y bonita, pero ella no tiene interés en ti. No puede hacer nada. Pero Jesús, sabemos que Él tiene interés en cada uno de nosotros, no importa si venimos de una casa buena, donde siempre pasamos culto familiar, o si venimos de una familia que no tenía relación rota y no sé qué, estamos tatuados y apunturados y que tenemos todo problema malo, Él puede cambiarnos. Y quizás podemos hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora también, o sea, buscar buenos amigos para estudiar la Biblia y así encontrar entonces esa transformación que viene de parte de Dios hacia nuestras vidas. Así que yo creo que es uno de los consejos. Quizás también hay diferentes tipos de Biblia. Andrés tenía una... Sí, era un Nuevo Testamento que incluso decía, lee la Biblia para ser santo, lee la Biblia para ser sabio, practícala para ser santo y créela para ser salvo, algo así, en la portada. Y esa Biblia, esa pequeña Biblia trajo esa bendición a mi vida. Porque si yo no lo hubiese aceptado, yo a lo mejor no estuviese acá, porque fue así. Fue realmente, me dio por abrirla y entra esa persona y entonces después esa persona una de las cosas... Lo que me llamó la atención de esa Biblia es que es fácil de llevar, es como una Biblia pequeña de bolsillo. Exacto, eso es positivo. Eso es algo práctico también que... Porque podemos viajar. Que podemos tener. Lo que pasa ahora, José, también, perdona que te interrumpa, es que ahora estamos en el mundo digital. Sí. Entonces muchas personas las tienen en los teléfonos, las tienen en sus tabletas o las tienen yo tengo un dispositivo que me encanta, o sea, para leer y ahí tengo, o sea, bastante literatura, pero es digital. Pero ¿sabes qué? Como más me gusta a mí leer los libros, es así, es el texto puro. Lo que pasa es que hay tantos libros, por ejemplo, Elena de White tiene tanta literatura que no podemos... Que ese es otro consejo que también acabas de mencionar. Podemos buscar otros libros como los de La Sierva del Señor de Elena White que también nos ayudan en esto. Eso es un buen punto también. Dan tiene también su Biblia en el teléfono y en los breaks pues la lee, en los breaks, en el tiempo libre él también la lee y los himnos también los cantamos, así que eso es un buen consejo. Bueno, ya estamos casi en palabras finales, así que ¿qué le podemos decir a nuestros amigos y para que así pues podamos tener un feliz sábado? Bueno, en primer lugar, disfrute del sábado, el tiempo en la relación con Jesús, leyendo su palabra, pasándolo, hablando a Jesús, referente a Jesús con tus amigos, familiares, y si no tienes, el Espíritu Santo y los ángeles te van a acompañar seguro. Y bueno, voy a dar un ratito para mi hermano Andrés antes que termine. Que si queremos tener éxito, si queremos ser personas bendecidas, que estudiemos la Biblia, abramos la Biblia y sobre todo abramos el corazón a Jesús. Así que leamos la palabra de Dios, podamos escudriñar más, leerla de manera sistemática todos los días y así pues crecer nosotros, pero también podemos enseñarla y pues podemos reunirnos así como amigos, como familia y pues hablar un poco acerca de la misma. Son consejos que hemos tenido hoy. Hasta pronto.